Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente día lunes de la asignatura de sociedad, ¿cierto? Y hoy día, la clase de hoy, vamos a ver lo que son los egipcios, ¿ok? Recuerden que estamos ya analizando las primeras civilizaciones de nuestra historia y la semana pasada analizamos lo que fueron los sumerios, pero esta vez sí vamos a ver los egipcios, ¿ok? Antes de eso vamos a revisar rápidamente la actividad o la tarea de la semana anterior, que era sobre los sumerios, página 80-81, para que vayan corrigiendo si tienen algún error, ¿ok? Primero tenemos un cuadro, ¿cierto? Donde tenemos que completarlo con las principales características de los sumerios y su ubicación geográfica, simplemente en la zona de Mesopotamia, a orillas de, entre los ríos Tigris y Éufrates. Estamos en la página 80, ¿vale? Entonces los sumerios se ubicaban en la zona de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. La organización política ellos se organizaron a través de ciudades-estado. Organización social era jerarquizada, obviamente, y donde distinguimos tres grandes grupos, que fue la aristocracia, el pueblo y los esclavos. Su organización económica, simplemente la agricultura y el comercio lo realizaban a través del trueque. Y el legado cultural, bueno, simplemente tenemos como la invención de la escritura, el código de Hammurabi, nombramos también, algunos aspectos sobre el calendario, aquí eran astrónomos, y algunas construcciones que hasta el día de hoy se mantienen, como era el caso, analizamos o les adjunté algunas fotos de la ciudad de Babilonia. ¿Ok? Ya, después dice la 2, ¿cuál es la importancia del código de Hammurabi? Simplemente el código de Hammurabi es considerada la primera gran constitución de nuestra historia y es importante porque es la primera vez que se registran las leyes, ¿cierto? En algún lugar, en este caso en esta piedra, y es importante porque así, ¿cierto? El pueblo podía estar, o estaba en conocimiento de las leyes, ¿ya? Que el pueblo pudiera conocer las leyes en las cuales vivía en su sociedad, por eso era muy importante el código de Hammurabi. 3. ¿Qué impacto tiene la civilización sumeria los ríos Tigris y Éufrates? Muy importante, ya que cierto, gracias a estos ríos pueden obtener recursos del agua, ya sea como para consumo personal o también para poder generar la agricultura. Después tenemos una imagen satelital y responder la pregunta. Dice, ¿qué características geográficas tiene la región donde surgió la civilización sumeria? ¿Qué factores creen que influyeron en su desarrollo? Recuerden simplemente algo muy importante era su clima, que pertenece a un clima templado. Está cerca también de ríos y mares. ¿Ya? ¿Por qué importancia del clima templado? Porque permite el desarrollo de la agricultura, lo mismo la cercanía con los ríos y cerca de los mares también para poder comercializar con otros pueblos. Y después había un texto que había que leer y la pregunta dice, a partir de la lectura de estas leyes, ¿qué características de la sociedad sumeria es posible reconocer? Simplemente vemos que es una sociedad que es muy estricta, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que es muy fiel al desarrollo o al cumplimiento de todas sus leyes, ¿vale? Eso entonces era la tarea de la semana anterior. Y hoy día simplemente vamos a analizar lo que son los egipcios, ¿ok? Nuevamente, igual que en la clase anterior, les voy a adjuntar lo que es acá un PowerPoint con las principales características y vamos a trabajar también bajo estos mismos conceptos que analizamos la clase anterior, o sea, su ubicación, organización política, la organización social, ¿cierto? Su economía, la religión y el legado cultural. Vamos con los egipcios entonces, y esto lo encontramos en su libro a partir de la página 82, ¿ok? Y los egipcios simplemente se ubicaron o existieron alrededor del año 3100 antes de Cristo. Los egipcios es una de las civilizaciones antiguas más conocidas, ¿cierto? Especialmente por el tema de sus pirámides. Yo creo que ya todos yo creo que si usted le nombra los egipcios, o lo primero que se le viene a la mente, ¿cierto? Son el desarrollo de estas grandes pirámides, ¿cierto? Las momias y todo eso. Ya también en el cine, los egipcios han servido de harto material para poder realizar lo que son las películas, ¿ok? Pero por ende ya tenemos un conocimiento o tenemos una idea más o menos de los egipcios. Pero bueno, la ubicación entonces ellos simplemente se establecieron acá en África alrededor del año 3100 antes de Cristo y se ubicaron en el noreste de África, ya en esa zona del noreste de África, cerca del río Nilo, o en el valle del famoso río Nilo, ¿ya? Esto es otra cosa muy importante porque, insisto, todas estas primeras civilizaciones se ubicaron cerca de grandes ríos y en este caso los egipcios en el río
Nilo. Era tan importante el río para los egipcios que lo navegaban e incluso ya sabían el ciclo del río y sabían cuándo el agua, ¿cierto? El río aumentaba su caudal, cuándo disminuía. Por ende, eso también lo aprovechaban mucho para la agricultura. Entonces, simplemente en el noreste de África, ¿ok? Acá, bueno, en la página 82 también tenemos un mapa sobre la ubicación de los egipcios. También les junté igual una imagen acá, todo eso. Bueno, en la actualidad Egipto simplemente, o donde estaban los egipcios, simplemente se encuentra lo que es el país de Egipto, ¿ok? Ese fue más o menos el territorio que se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con la organización política? Y los egipcios simplemente formaron un imperio. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que sea un imperio? De que ellos constantemente iban agrandando su territorio a través de las conquistas, ¿ok? Por ende, para eso obviamente tenían un gran ejército. Los egipcios se caracterizaron también por tener un gran ejército y ellos constantemente agrandaban su territorio a través de las conquistas. Eso quiere decir que sea un imperio. Además, los imperios se caracterizan por tener una ciudad central como la capital donde se organiza, ¿cierto?, todo su territorio, ¿ok? Y bueno, esta ciudad principal o esta capital central de los egipcios era simplemente la ciudad de Memphis, ¿ok? Esa era la capital del imperio de los egipcios. El emperador recibía el título de un faraón, ya el gobernante de los egipcios se le denominaba faraón y también era considerado un ser divino. Ahora, la característica de este puesto es que era dinástico, se generaba a través de dinastías. ¿Qué quiere decir que es una dinastía? Que cuando el faraón moría, lo reemplazaba su hijo y su hijo hombre, ¿ok? Independiente de la edad que tuviera, hubieron casos que en Egipto el faraón tenía 2 años, ya era un bebé, y ahí tenía, probablemente lo ayudaba a todo este grupo aristocrático, ¿cierto? Le ayudaba a gobernar, pero él era el faraón, ¿ok? Por eso les digo, esto simplemente es dinástico, es decir, cuando el faraón muere, lo reemplaza su hijo simplemente a la edad que tuviera y tenía que ser hombre, ¿ya? Bueno, insisto, también era considerado un ser divino. Les adjunté imágenes de cómo se creía que era Memphis y cómo está Memphis en la actualidad, ¿ok? Organización social de los egipcios, nuevamente, y al igual que todas las civilizaciones que vamos a ver, era jerarquizada, es decir, habían grupos que eran más importantes que otros. Y en la página 83 podemos encontrar una pirámide social, ¿cierto? De los egipcios. Simplemente en la cúspide tenemos al faraón, el más importante de todos, y su familia. Después vienen los sacerdotes. Era muy importante, acuérdense, los sacerdotes, ya que generan el vínculo entre lo divino y lo terrenal. Después tenemos a los escribas, ya recuerden, los escribas son las únicas personas que sabían leer y escribir. Y esto también era muy importante porque muy pocas personas sabían hacer eso. Y los escribas, por ende, eran muy importantes para los egipcios. El ejército, insisto, se caracterizaban por tener un gran ejército, por algo era un imperio. Y después encontramos al pueblo, ¿cierto? Que en ese grupo juntamos los comerciantes, los artesanos, los campesinos y por último los esclavos, que los esclavos también eran los prisioneros de estas guerras, ¿ok? Entonces eso con la pirámide social de los egipcios es mucho más compleja que la pirámide de los sumerios, pero lo que me interesa que comprendan, ¿cierto?, es que era una sociedad jerarquizada, que habían grupos más importantes que otros. ¿Qué pasa con la economía de los egipcios? Y al igual de todas estas civilizaciones que vamos a ver, también se basó en la extracción de recursos naturales, especialmente la agricultura, ¿ok? Los principales productos de los egipcios, sin lugar a dudas, fue el trigo, también cebolla, cereales, entre otros, pero el trigo era el más fundamental de todos, ¿ok? Era el producto más importante que ellos también consumían y también comercializaban. Entonces el trigo, el principal producto en la agricultura de los egipcios, y al igual que los sumerios también utilizaban el trueque para comercializar con otros pueblos o entre ellos, y usaban el río Nilo también para navegar. Yo les comentaba que ellos tenían un gran conocimiento del río y ellos sabían cuando el río, ¿cierto?, se agrandaba y disminuía. Esto era muy importante, ya que así también esto también le ayudaba para su agricultura. Y cuando el río en su caudal en el invierno aumentaba y después te disminuía, ese terreno que quedaba, que antes era del río y que quedaba mucho más húmedo, ellos lo utilizaban para cultivar sus productos. Por ende era muy importante el conocimiento de su entorno que tenían los egipcios, ¿ok? Obviamente también esta era una actividad compartida entre roles de género, ya sea para el hombre y la mujer, ambos, ¿cierto?, realizan distintas actividades en cuanto a la
a la agricultura. Ahí en ese sentido se iban como se iban ayudando entre sí. Vamos al quinto aspecto, que es la religión, y los egipcios también fueron politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Ahora, la característica de los dioses de los egipcios es que estos eran zoomorfos. ¿Qué quiere decir que sean zoomorfos? Que ellos los representaban con rasgos humanos y rasgos animales, ¿ok? Esa era así, de esa forma ellos representaban a sus dioses, ¿ok? Perdón. Simplemente generaban mezcla entre un animal y un humano para formar un dios. Bueno, para los egipcios era fundamental la religión, igual que para todas las primeras civilizaciones. Todas las cosas giraban en torno a sus dioses, ¿cierto? Los dioses, la sociedad egipcia estaba en las manos de los dioses podían hacer lo que quisieran con ellos, y ellos tenían un gran sentimiento, ¿cierto? O creían mucho en lo que era la inmortalidad del alma, ellos creían una vida más allá de la muerte. Y es por eso que ellos practicaron mucho lo que fue la momificación y el embalsamiento. Y esa es la razón por la cual hasta el día de hoy encontramos, ¿cierto? Las momias egipcias son muy, pero muy famosas, ¿ya? Porque simplemente ellos le practicaban, le echaban distintos productos al cuerpo de la persona, especialmente de las personas importantes, en este caso los faraones, para que su cuerpo se mantuviera en buen estado, y así, ¿cierto?, poder vivir de buena forma en la otra vida. Por eso practicar la momificación. Bueno, de las momias más famosas obviamente están sus faraones, y no solo, ¿cierto?, en los mausoleos o las tumbas, por decirlo de alguna forma. Se caracterizaban por tener muchos adornos, a veces eran de oro, y a la momia, a la persona muerta, también le echaban muchas joyas dentro de su tumba, para que él así las tuviera cuando renaciera en la otra vida. Y esa es la razón también por la cual a veces los arqueólogos han sentido tanto fanatismo por las tumbas de los egipcios, porque también prácticamente son tesoros lo que se encuentra ahí. Ya, bueno, dentro de toda la momia más famosa, la tumba más famosa que se encontraba de los egipcios es la de Tutankamón, que se encontró a comienzos del siglo XX, y que existe toda una teoría de que estaba maldita, ya había una maldición para las personas que abrieran esa tumba, y de hecho todo ese grupo de arqueólogos que encontró esa tumba después murieron con situaciones muy, muy extrañas, ¿ok? Ahora, solamente son coincidencias, pero se hablan de la maldición que los egipcios, de la magia que ellos generaban para proteger los cuerpos de sus difuntos, especialmente sus faraones, ¿ok? Pero muy importante entonces ellos practicar la momificación y el embalsamiento, porque creían en una vida después de la muerte. Ahora, dentro de los dioses egipcios más importantes tenemos a Osiris, ¿ya? Que era el dios creador, ¿cierto? Y además este era el dios encargado de hacer un juicio a los muertos. Cuando los egipcios morían, ellos sentían que tenían que irse a pararse frente a Osiris, y Osiris le hacía un juicio si había actuado bien o de mala forma en la vida. Ahora, Osiris era el único dios que tenía forma humana, todos los demás eran zoomorfos. Otro dios importante es Ra, que era considerado el dios del sol. El sol era muy importante para las primeras civilizaciones y para los egipcios también. Y otro que también destaca mucho es Anubis, que es esta persona con cara de perro, cara de un chacal, que él es el encargado de llevar los muertos, ¿cierto?, hacia el otro mundo, ¿ok? Ahora, los gatos también eran muy importantes para los egipcios y eran considerados un animal sagrado para los egipcios. ¿Por qué los gatos? Porque los gatos simplemente los libraban de las plagas a los egipcios, y así poder cuidar la agricultura. O sea, si había plaga de ratones, los gatos, ¿cierto?, simplemente los limpiaban de esas plagas, de las serpientes también. Ya, por eso era tan importante el gato para los egipcios, que lo consideraron un animal divino. De hecho, una vez, ¿cierto?, leía, como un dato freak, de que los egipcios estaban en una guerra contra un pueblo que no recuerdo el nombre, y el otro pueblo simplemente ocupó en una batalla, en vez de escudo, ocupó gatos, para que así los egipcios no los atacaran, y simplemente los egipcios, al ver que eran gatos, no atacaron, ya que lo consideraban un animal sagrado, y perdieron esa batalla por lo mismo, ¿ok? Para que vean que lo importante que eran los gatos entonces para los egipcios. Bueno, ahí les dejé también imágenes de estos dioses. Si se dan cuenta, Ra por lo menos tiene una cara como una clase de un ave, y el cuerpo humano. Anubis, lo mismo, cuerpo humano, pero tenía esta cabeza, ¿cierto?, de chacal o de perro. Y los aportes culturales y el legado que nos dejaron los egipcios simplemente lo podemos asociar a lo que son sus grandes construcciones, y especialmente las pirámides de Egipto. Ahora, ¿qué son las pirámides? Las pirámides simplemente son tumbas.
Ya no significa que fueran templos, nada. Una pirámide es una tumba de los faraones. Imagínense, para que vean lo importante que eran los faraones para ellos, que realizaban tumbas, ¿cierto? Pero que realizaban pirámides para que fueran sus tumbas. También dejaron grandes templos, la Esfinge también, que es muy famosa, y otras distintas esculturas. Ya, insisto, y también hay imágenes de todo esto. Las momias también otro gran legado que nos dejaron ellos, simplemente porque también nos ayuda a entender un poco la cosmovisión de los egipcios. Y también simplemente los jeroglíficos, que era su forma de escribir, que hasta el día de hoy aún no se pueden descifrar completamente los jeroglíficos, ¿ya? Y que simplemente era lo que realizaban los escribas, ¿ok? Esos simplemente son los principales aportes culturales de los egipcios. Bueno, también las adjunté imágenes de todo este aporte cultural, ¿ok? Para que las vayan analizando. Eso entonces con los egipcios es una civilización muy, pero muy interesante, ¿ok? ¿Cuál va a ser la actividad de esta semana? Simplemente vamos a realizar la actividad de la página 85, ¿ok? Así que eso muchachos, espero que haya quedado claro, se haya entendido. Cualquier duda que tenga, me la realizan simplemente y la vamos a responder. Que estén muy bien, cuídense mucho y saludos a todos. Chao, chao.